Hola y bienvenido nuevamente a nuestro tiempo de estudio por medio de la guía de aprendizajes para Encom Perú. El día de hoy estaremos trabajando el área de comunicación, específicamente la asignatura de lenguaje. Como ya sabes, este material está preparado para el tiempo de vacaciones útiles que desde Encom Perú denominamos como Taller de Verano 2024 y cuya temporalidad va del 8 de enero al 9 de febrero del presente año. Y ya tienes en pantalla, va apareciendo ya el saludo de bienvenida a las guías de aprendizaje de Encom Perú y las recomendaciones que siempre te daremos para que puedas potencializar cada vez más tu aprendizaje personal. Mira primero el vídeo tutorial de la sesión tantas veces como lo necesites. Lee el contenido temático de la sesión y no lo saltes porque como ya lo hemos repetido en varias oportunidades, puede hacer que se digan cosas en el vídeo tutorial que no están en la guía de aprendizaje o al revés, que en la guía de aprendizaje hayan cosas que no se llegan a mencionar en el vídeo tutorial. Transcribe los conocimientos más importantes de la sesión en tu cuaderno, enriqueciéndolos mediante tu investigación personal, la cual puedes colocar allí a través de post-it, de notas a pie de página o de nubes. Realiza las actividades reforzativas de la sesión en tu cuaderno y luego regístralas y envíanoslas por medio de fotos o vídeos para que podamos revisarlo y devolvértelo una vez revisado con algunas sugerencias para que puedas mejorar tu tiempo de aprendizaje. Recuerda finalmente que si tienes alguna duda sobre cómo realizar alguna de las actividades reforzativas, entiéndase tareas voluntarias en específico, puedes hacérnoslas saber a través del número de WhatsApp de Encom Perú que tienes ya a tu conocimiento en tu poder y que también se encuentra en el Facebook de Encom Perú. Y sin más preámbulo, comencemos. Y ya tenemos en pantalla la sesión número 2 con la fecha de hoy y con nuestro título a trabajar el día de hoy, lenguaje, lengua y habla. Generalmente usamos estos términos a veces como sinónimos, pero como vamos a ver a lo largo de esta sesión, no necesariamente lo son. Empecemos con algunas generalidades. Y lo primero que podemos decir es que vamos a recordar lo que habíamos mencionado la clase anterior, y es que el lenguaje a grandes rasgos se puede definir como un conjunto de señales, de signos que pueden ser sonoros o como en el caso de las personas que padecen de una condición de ser sordomudos, las señales que hacen con los gestos o con las manos, pero que en general estas señales o signos sirven para comunicar ya sea pensamientos, emociones o sentimientos e incluso conocimientos diversos. Y para ejemplificar, tenemos esta imagen. Como puedes apreciar, hay cuatro amigos que están conversando al parecer cerca de un parque o del edificio donde vive probablemente alguno de ellos y tres de ellos están atentos a lo que una de las compañeras, de las amigas, está al parecer hablando, la joven que está de perfil. Podemos ver la mirada atenta de sus amigos a lo que ella está transmitiendo, al mensaje que ella está proporcionando. Recordando los elementos entonces de la comunicación, ella estaría funcionando como una emisora de un mensaje que quiere transmitir y sus amigos en este momento estarían funcionando como los receptores de la data, los receptores de los conocimientos, de las emociones o sentimientos y de los pensamientos de su amiga. Pero en base a lo que tenemos ya en claro como concepto de lenguaje, hay que hacer algunas precisiones. Y para ello vamos a valernos de una de las tesis del gran Ferdinand Saussure, un gran lingüista natural de Ginebra, Suiza, que en su obra Lingüística en general nos afirmaba que el lenguaje en realidad lo podemos definir como el producto que nace de dos aspectos que van de consumo, de dos ámbitos del conocimiento y de la praxis humana que van de consumo. Acá tenemos al gran Ferdinand Saussure y vamos a ver a qué factores él se refería, a qué aspectos que iban de consumo. El primero y el más obvio sería la lengua, que él definió como un producto social y que es independiente del individuo. Y en efecto, no todas las personas hablan francés o inglés o español o japonés o chino o ruso, etc. La lengua es independiente del individuo, aunque sea su usuario.
mientras que el habla, que es de naturaleza psicofisiológica, es decir, que empieza en un aspecto decisivo de la mente humana y que se va a manifestar fisiológicamente a través de los órganos de la fonación y en general de la articulación, se puede entender como la realización individual de la lengua, la puesta en práctica que cada individuo hace del código lingüístico que previamente ha adquirido. Pero hay más que decir. Gracias a los estudios de Ferdinand, hoy podemos afirmar que la lengua y el habla tienen características bien diferenciadas, marcadas diferencias entre una y otra que nos permiten, repito, diferenciarla, discriminarla, entenderlas a cada una y por consiguiente entender cómo es que trabajan de uno para formar al lenguaje. Veamos pues algunas características diferencias de la lengua respecto del habla. La lengua la podemos entender como psíquica, es decir, es una manifestación de nuestro sistema de pensamiento, de nuestro sistema cognitivo. Depende de la, vamos a decir así, decodificación y codificación que haga la mente de los signos, de los símbolos que se le presentan frente a sí. Así, por ejemplo, los signos virtuales, como los códigos que estás leyendo en tu pantalla de celular o de tablet, de laptop, en este momento tu PC, por medio de la cual estás viendo este video tutorial, serían interpretados, decodificados por tu mente para poder entender el mensaje que estoy procurando transmitirte a través del texto que estás leyendo. Por su parte, el habla es más bien psicofísica, es decir, que empieza en la mente, pero se va a manifestar físicamente, o como ya lo habíamos mencionado, fisiológicamente a través de los órganos de la respiración y de la articulación, por ejemplo, de la articulación mandibular, que son controlados por el cerebro a través de los impulsos nerviosos. Por su parte, la lengua es social, es decir, que es un producto que nace de la convivencia humana, de la convivencia social y por ende es compartida por los miembros de una determinada comunidad lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un grupo de personas se encuentran, por ejemplo, con un objeto por primera vez, le dan un nombre, le codifican un fonema que va a ser transliterado por medio de grafías, entiéndase, letras o caracteres, y que va a permitir que nuestra mente le califique como al objeto observado. Si nosotros observamos, por ejemplo, el agua, nosotros podemos en el español decir que eso es agua y le daremos una codificación a través de nuestras grafías, a través de nuestras letras. En contraposición a lo que acabamos de decir, el habla más bien no es social, sino individual, porque es un acto deliberado de la voluntad personal. Yo en este momento he decidido hablarte, transmitirte estos conocimientos y mi mente está haciendo que mi cuerpo ponga en funcionamiento todos los órganos y sistemas necesarios para que se pueda emitir una voz comprensible, audible, capaz de transmitirte los mensajes que quiero darte como parte del gran mensaje que quiero transmitirte el día de hoy. Por obvias razones, la individualidad del habla la hace dependiente de ciertos factores, como puede ser la edad de la persona que está hablando, el sexo, porque ya sabes que las cuerdas vocales y la disposición orgánica de un cuerpo masculino es distinta de un cuerpo femenino y por lo tanto la voz será distinta, el estado de salud en el que se encuentra la persona, entre otros factores que, repito, van a condicionar al habla y que le dan esa característica individual. Por su parte, la lengua la podemos definir también como un sistema porque todos los elementos que la conforman, todos esos signos, esos símbolos, esos fonemas, están íntimamente relacionados para formar palabras que finalmente nos harán referencia a ideas o a objetos concretos. La organización de todos estos signos, de todos estos símbolos, la llamamos gramática. Entonces la lengua sería un sistema, mientras que el habla es la puesta en práctica de ese sistema. Para hablar yo necesito conocer previamente la lengua de la que voy a usar para poder transmitir lo que quiero decir. Entonces, mientras que la lengua
es ese conjunto de signos, de símbolos organizados como un sistema al que llamamos gramática. El habla sería la puesta en práctica, pues para poder hablar necesito conocer los códigos de la lengua en la que voy a hablar y por ende el habla sería la parte práctica de la lengua. Adicionalmente, la lengua la podemos entender como un producto histórico. ¿Por qué? Porque ha sido hablada por nuestros predecesores, quienes han ido enriqueciéndola poco a poco con nuevos términos, lo que hacemos también nosotros en nuestro diario hablar, y así podemos dejar un legado para los futuros parlantes, para los futuros hablantes de nuestra lengua muy en particular. Desde ese punto de vista, el habla no es un producto histórico, sino más bien es un acto momentáneo, porque el habla existe mientras lo hacemos, mientras la practicamos, mientras la hablamos. El habla es en tanto haya un orador, una persona que va a hablar, un emisor, y que está literalmente emitiendo esos sonidos, o en el caso de las personas sordomudas, esos gestos, esos movimientos de sus manos. Finalmente, podemos decir que la lengua es algo teórico. ¿Por qué? Porque puede ser analizada y debe ser analizada y descrita mediante ciertas reglas, normas que permitan que construyamos palabras, frases y oraciones. Aquí tenemos mucho que ver con la sintaxis, es decir, el orden de las palabras que establecemos para poder dar ideas comprensibles, mientras que el habla sería un acto práctico. Si la lengua es algo teórico, el habla es algo práctico, porque repetimos, es una acción concreta y por cierto es la forma más habitual y la mejor para la comunicación humana. Si bien es cierto, hay personas con lamentables problemas fisiológicos que les impiden hablar y todo eso, el habla per se será siempre la mejor forma de comunicación humana. Pero hay algo más que decir, y es que la lengua, como lo puedes apreciar a través de este pequeño esquema, es un conjunto cerrado, es decir, podremos hablar de lenguas en plural, como el español, como el inglés, el francés, el japonés, el alemán, el ruso, etcétera. Cada uno de ellos con su gramática, con un sistema organizado en donde están clasificados y codificados esos signos y símbolos que van a constituir a la lengua, mientras que el habla también, por su parte, es un conjunto cerrado, porque es algo individual y yo voy a hablar de una manera distinta a la que tú hablas, etcétera. Entonces, estos dos conjuntos cerrados de consumo, cuando se entrelazan, constituyen al lenguaje humano, según los planteamientos del gran Ferdinand Saussure. Pero hay algo más que decir al respecto de esto. Aquí tenemos entonces estas características diferencias entre lengua y habla. Pero repito, específicamente si centramos la mirada primero en la lengua, hay algo que decir acerca de esto. Y es que desde un aspecto observativo, podemos decir que la lengua puede presentar una serie de variaciones, variaciones que llamamos generalmente variaciones lingüísticas y que se van a manifestar a través de cambios que se dan en la lengua, innovaciones, palabras nuevas o variaciones de palabras ya existentes. Y a todos estos fenómenos les echamos una mirada, les prestamos atención porque hacen de una lengua viva. Una lengua viva será viva entre tanto tenga hablantes y mientras tenga hablantes y se mantenga, se van a producir sí o sí estas manifestaciones que ya hemos mencionado. Cambios de terminología, innovaciones o variaciones de los términos ya existentes. Analicemos un poco más este asunto de las variaciones lingüísticas. Las variaciones lingüísticas se van a producir fundamentalmente gracias a la dimensión espacial o geográfico-temporal en donde la lengua se da. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, hablamos del inglés o hablamos del español, que son idiomas, o del chino, con una enorme cantidad de hablantes, de usuarios de esta lengua, es obvio que a más usuarios, más área territorial, más espacio geográfico temporal abarcará esa lengua. Y es posible que en el transcurso del tiempo, en el devenir del tiempo, haya el contacto con hablantes de otras lenguas, de otros códigos lingüísticos. Y para representar ello,
tenemos esta imagen. En esta imagen vemos a una posible turista que le está preguntando por una dirección o un lugar a la joven que está señalándoselo con su dedo. Entonces, para que haya comunicación entre ambas, es que una conoce un poquito, al menos, de la lengua de la otra y empieza a hablarle con esas palabras, a veces un poco mal pronunciado o con la cadencia, la cantilación, que en términos vulgares llamamos el dejo, propio de la lengua a la que le es usuaria la turista, pero de alguna forma se están comunicando. Y entonces, en ese contacto es que se presentan variaciones lingüísticas. De repente vamos a suponer que la joven fuera francesa, la turista, y que la señorita que le está facilitando al parecer hacia dónde llegar fuera una señorita peruana. Vamos a suponer este caso. Y de repente ella le ha preguntado a la joven peruana dónde queda la embajada o dónde queda un museo o dónde queda un parque para poder hacer una visita turística. Y mientras la joven le dice es por aquí, la joven natural de Francia le dice oui, término que en francés quiere decir sí. Y entonces en el momento en que ella ha fonetizado, ha hablado, ha pronunciado este término, ya le está presentando, vamos a decir así, a la joven peruana, un término ajeno a su lengua. Y si la joven peruana lo hace propio, lo hace carne, ese pequeño término, ya se ha presentado, por ejemplo, una variación lingüística por medio de una innovación. Si a esa joven peruana le dicen, oye, ¿estás bien? Oui, se le sale decir así. Entonces ya habrá incluido en su vocabulario, en su lengua, en su uso personal de la lengua, ese término proveniente de otra lengua. Pero vamos a profundizar un poquito más acerca de esto porque es muy importante. Entonces, cuando se produce este contacto entre dos o más lenguas, o deberíamos decir entre dos o más usuarios de lenguas distintas, por lo menos podemos marcar fenómenos muy diferenciados, dos fenómenos muy diferenciados. Cuando se da el contacto de lenguas a través obviamente de sus usuarios, podremos encontrarnos con un fenómeno llamado abstracción, así con D como lo puedes leer, abstracción, o podremos encontrarnos con un fenómeno de sustitución. Quizá la idea de sustituir algo por otra cosa te es más fácil de entender que la abstracción, pero vamos a entender de qué se trata esto. Cuando hablamos de la abstracción, estamos hablando de ese intercambio entre dos lenguas, de ese influjo, de ese fluir, como en el caso de la joven francesa a la joven peruana, ha fluido de ella un término de su lengua, que ella lo habló, el oui, el sí en francés. Entonces, cuando esto se da por algún tiempo, en un mismo territorio, se dice que ha ocurrido una abstracción, un intercambio. Y por cierto, ese intercambio puede ser dominante o puede ser recesivo. Es decir, de repente un hablante tiene por sí un carácter dominante y de esa manera impone en el otro hablante sus términos. Y ahí podríamos estar hablando de una invasión lingüística. O de repente no. Son dos personas con un carácter similar y por lo tanto se están enriqueciendo mutuamente, hay un constante feedback, una constante retroalimentación entre uno y otro, y entonces se están enriqueciendo mutuamente y las lenguas estarían conviviendo. Entonces la abstracción es ese intercambio entre dos lenguas que puede llegar al extremo en que una de las lenguas invada a la otra o simplemente que convivan. Por otro lado, cuando hablamos de sustitución, de ese reemplazo, se puede ver desde dos puntos de vista. Cuando hablamos de esta dominancia o recesividad entre lenguas o entre los hablantes de las mismas, podremos manifestar una sustitución, por ejemplo, del tipo sustrato. Cuando una lengua es invadida por otra, identificaremos obviamente a esa lengua como invasora y a la primera como invadida. El cambio, la sustitución del tipo sustrato, la podemos definir como esa marca, ese rastro que ha quedado de la lengua invadida sobre la lengua invasora. Y te pongo un ejemplo. Cuando el Imperio Romano conquistó al Imperio griego y lo absorbió,
Casi toda la terminología del griego pasó a ser uso cotidiano de los romanos. Los romanos tenían su propia lengua, el latín, pero el latín terminó casi restringido a cuestiones documentarias, a cuestiones legales, a cuestiones más formales, mientras que los romanos se acostumbraron a la dominancia del griego que se volvió su lengua cotidiana. Irónico, mientras el imperio romano dominó al imperio griego, el idioma griego y la cultura helénica de por sí dominaron a la cultura y a los usuarios romanos. Ahí tendríamos un ejemplo. Entonces, en el diario hablar de los romanos había una enorme cantidad de términos del griego. Por otro lado, otra sustitución o cambio se puede dar del tipo superestrato, y es lo inverso, cuando la lengua invasora deja un legado sobre la lengua invadida, una huella, una marca permanente. Y en este caso tenemos, por ejemplo, al español sobre el quechua. Cuando el español se hizo el idioma cotidiano durante el virreinato, se hizo el idioma usual, los quechohablantes natos no perdieron el quechua, pero incluyeron una serie de términos nuevos del español en el quechua, porque obviamente habían un montón de objetos y palabras nuevas que ellos desconocían, así que las transliteraron, las pasaron tal cual a su lengua. Y te pongo un ejemplo clásico. Cuando una persona, sobre todo de zonas altoandinas, que es quechua hablante de nacimiento, pronuncia al parecer mal algunas palabras del español, no es en realidad que las esté pronunciando mal, sino que las está pronunciando como originalmente fueron escuchadas por sus predecesores. Muchas personas altoandinas, sobre todo, quechohablantes en particular, han heredado términos del español que se usaba desde la época virreinal, que ya son prácticamente arcaísmos, que ya han caído en desuso, pero que estas personas todavía conservan. Y te pongo, por ejemplo, al término licencia. El término usual actual es licencia. La licencia se entiende como un permiso. Tú le pides licencia por maternidad, por ejemplo, a tus autoridades cuando estás embarazada, en el caso de una dama, o si eres un joven y estás en el ejército o en la policía, pides una licencia, un permiso para poder ausentarte por alguna razón. En el español de la época virreinal, el término no era licencia con i, sino licencia con e. Y cuando un quechua hablante habla la palabra y dice licencia, no está pronunciando mal per se, sino que está haciendo uso de un arcaísmo que invadió, que se quedó, que penetró al quechua, que era el idioma originario de sus predecesores. Entonces, ya sabes, los fenómenos que se dan cuando hay contacto de dos o más lenguas pueden ser por abstracción, que sería un intercambio con dominancia o no de términos, o una sustitución, un cambio de palabras que puede ser del tipo sustrato, cuando la lengua que es invadida deja un legado sobre la lengua invasora, o de superestrato cuando ocurre lo contrario, cuando la lengua dominante invasora deja una marca sobre la lengua invadida. Es un tema fascinante, pero hay algo más que decir al respecto de esto. Y lo vamos a presentar a través de un pensamiento que nos ha dejado el lingüista y analista político Noam Chomsky. Noam Chomsky consideraba que la relación entre lengua y habla era como la relación entre la idea de competencia y acción o actuación. Para Chomsky, la lengua vendría a ser la competencia que previamente debía adquirir un hablante. Yo para poder hablar previamente, consciente o inconscientemente, he adquirido la competencia en la lengua de la que voy a hacer uso para comunicarme. Es decir, si ya estás hablando español y me estás comprendiendo, es porque, sin ser tú consciente, desde que has nacido, has ido aprendiendo la lengua española. Y entonces ya tienes la forma y las herramientas para decodificar lo que estoy diciendo, decodificar lo que estás leyendo y entenderlo y comprenderlo. Pues bien,
Para Chomsky, la competencia la daba la lengua, mientras que la praxis, la puesta en práctica, la puesta en marcha, la daba el habla. Y por eso había una relación competencia-acción entre lengua y habla. Y Chomsky se ha caracterizado por ser muy agudo en sus análisis, por eso es siempre rescatado en el ámbito lingüístico, porque ha trabajado mucho en esta área del saber humano, pero también en el área de los aspectos sociales y políticos. Y él justamente fundamentaba que las personas no suelen darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor justamente porque no dominan, irónicamente, el propio idioma, la propia lengua en la que ellos han nacido. Acá tenemos a Chomsky y uno de sus clásicos pensamientos. La población general, el grueso de la población, no sabe lo que está ocurriendo realmente. Y ni siquiera sabe que no lo sabe. Es decir, están tan ciegos que ni siquiera son conscientes que no saben lo que realmente pasa detrás de sus ojos. Para poder desarrollar un pensamiento abstracto, poder darnos cuenta de los mensajes entre líneas, necesitamos mejorar nuestro manejo léxico, nuestro manejo lingüístico. Y por ahí va la observación de Noam Chomsky. Finalmente, y para concluir esta parte, este hermoso tema, podemos afirmar, en base a todo lo que hemos visto, que podemos matematizar el tema. ¿Qué es matematizar? Matematizar es un verbo que realmente se usa poco, pero es muy importante. Quiere decir pasar las ideas, los temas abstractos, a un mecanismo matemático de gráficos, de relaciones, de vinculaciones, para poder entenderlo mejor. Matematizar es traducir en lenguaje matemático lo que verbalmente decimos, escribimos o pensamos. Y mediante la teoría de conjuntos vamos a poder entender muy fácil y rápidamente la relación que hay entre el lenguaje y sus dos aspectos que de consumo, como lo decía Ferdinand Saussure, trabajan para formar al lenguaje. Si dijéramos, por ejemplo, que el lenguaje es como un conjunto universal, uno de sus subconjuntos sería la lengua. Este conjunto de signos, de señales, de términos organizados sistemáticamente que cuentan por ende con una gramática sería la lengua. Desde este punto de vista entonces, el habla sería otro subconjunto de este macroconjunto que sería el lenguaje, este conjunto universal que sería el lenguaje. Pero si tú observas, hay una intersección, matemáticamente hablando, entre la lengua y el habla. En esta intersección están los hablantes, los practicantes de una determinada lengua. En este momento, tú y yo estamos manejando el español. Esa es nuestra lengua, la lengua española. Nuestra mente está decodificando las palabras que escuchamos y leemos. Y cuando estoy emitiendo sonidos para transmitir un mensaje, estoy hablando el español. Entonces, la relación entre el lenguaje, la lengua y el habla es una relación de parte todo. El lenguaje los incluye, pero hay algo particular de cada uno. Ya por la gráfica podemos ver que el lenguaje es algo universal, que la lengua es algo social porque está restringida a una comunidad lingüística, a un grupo de personas que la entienden, la conocen, la manejan. Y el habla es individual porque obviamente es un acto de la voluntad humana que se ejecuta mediante los órganos del cuerpo humano. Fascinante tema. Hemos llegado ya a la parte final de nuestra clase. Ha sido un tema verdaderamente muy interesante y apasionante. Te animamos a realizar estas actividades reforzativas comenzando por un vocabulario que parte de la idea de un término que hemos mencionado desde el principio, que es el término psique. Por favor, busca el significado de psiquis, psicología, psicosomático y psicopedagogía. Menciona también dos ejemplos de cada uno de los fenómenos que se producen cuando entran en contacto dos o más lenguas. Por otro lado, imagina dos situaciones comunicativas en las que en las que tengamos que poder apreciar las diferencias, dos de al menos de las diferencias entre el habla y la lengua. Te aseguro que te va a enriquecer mucho esa pregunta. Y finalmente, ilustra el tema con diagramas de conjuntos, así como lo hemos visto hace un momento, la relación, por ejemplo, entre el latín con el español y del español con el quechua y con el abajún.
Por si no lo sabías, el abajún es el idioma que se maneja, es la lengua que se maneja por cierto grupo de nativos originarios aquí en el Perú, en la zona de la Amazonia o Amazonía, en el departamento justamente o región de Amazonas. Y hasta aquí, muchísimas gracias por haber prestado tu atención, tu interés, por tu esfuerzo y por la perseverancia que has puesto para llegar hasta aquí en este tema. Y como siempre, hay algo más que decir. Y son las recomendaciones que desde Encom Perú te damos para cada una de las sesiones que tenemos para ti. Lee y relee el tema tantas veces como lo necesites hasta entenderlo. Transcribe los textos usando colores y marcando lo más importante. Practica lo aprendido buscando cómo aplicarlo, en este caso en tu vida diaria, en tus conversaciones. Averigua todo lo que no te quedó claro y para eso siempre te recomendaremos, al menos en comunicación, hacer uso no solamente de un diccionario de significados clásico, sino por medio de de internet, en algunas páginas web, puedas encontrar un diccionario etimológico. Baste que pongas en un buscador la palabra etimología o etimología de la palabra tal y de ahí te aparecerá muy probablemente el origen de esa palabra y te enriquecerás aún más para comprender cómo aparece esa palabra en el idioma en que está. Utiliza tus conocimientos previos permanentemente y como siempre mantente conectado a nuestras redes sociales de Facebook y YouTube y las que muy pronto iremos abriendo porque de esa manera vas a recibir a través de nuestras actualizaciones más y más conocimiento para enriquecerte más en tus aprendizajes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre decimos, estaremos en contacto en breve.